Muy buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a su clase de Física General. Se les informa que la clase estará siendo grabada. El día de hoy vamos a estudiar un tema adicional. Siempre en la parte de calor y temperatura, pero más como una aplicación, tenemos la dilatación térmica. Entonces, digamos que la dilatación térmica sería como un efecto de una disminución o un incremento de la temperatura. En este caso, si es dilatación, es un incremento en la temperatura que provoca un incremento en el tamaño de los objetos. Entonces, una vez finalizada esta presentación, ustedes podrán identificar tres tipos de expansión: expansión lineal, superficial y volumétrica. Bien, me gustaría decirles que, verdad, todo lo que estudiamos en física fue descubierto por científicos 100% dedicados, y todo esto que se estudió se ha puesto al servicio de la humanidad para hacer el bien y tener un mundo menos agresivo con nosotros, pero bueno, no siempre es así. La expansión térmica también en este caso, se descubrió por las malas. Podemos ver en la imagen de la derecha unas vías de tren con una curva que no es usual ver en líneas de tren. Resulta que, pues en este caso, el ingeniero que diseñó y colocó supervisó la instalación de las vías, no dejó suficiente espacio entre las vías. Verán, cuando usted construye, cuando usted instala vías de tren, tiene que dejar un espacio, un pequeño espacio entre cada segmento. ¿Por qué? Porque cuando es de día y el metal absorbe el calor que le provee el sol, recuerdan el calor, ¿verdad? Entonces se provoca un aumento en la temperatura del metal. El incremento de la temperatura produce la dilatación, en este caso sería dilatación lineal. Esto que ven en color rojo representa la longitud que se ha estirado esta pieza metálica. Y entonces, si alguien dejó los segmentos de la vía del tren muy cerca entre sí, al estirarse el metal de las vías, pues ni modo, no le quedó de otra que deformarse, tal como lo pueden observar en la imagen de la derecha. Entonces, en realidad, la dilatación se da en las tres dimensiones, es decir, toda dilatación en realidad es volumétrica, pero se dan aplicaciones como esta donde el volumen, o mejor dicho, el cambio en las dimensiones de la vía del tren, pues es insignificante en comparación con esta parte que ven en color rojo, el cambio en la longitud. Es decir, el cambio aquí en el grosor de este segmento es minúsculo en comparación con el estiramiento de la longitud. Bueno, realmente es en todas las direcciones, ¿verdad? Pero como la longitud es la dimensión más grande de las tres, pues podríamos asumir que es completamente lineal. Bien, hay ecuaciones aquí, obviamente, sí. Tenemos esta ecuación que nos da el valor de la longitud final. Dice que la longitud final es igual a la longitud inicial más la longitud inicial multiplicada por un factor, que en este caso sería alfa, que se llama coeficiente de
dilatación lineal, es un número que está en unas tablas, ya lo vamos a ver, y el cambio en la temperatura. Vean que, bueno, esta sería la ecuación, ¿verdad? Acá tenemos la descripción. L sub 0 es longitud inicial, L es longitud final, alfa es el coeficiente de dilatación y delta T es la variación de la temperatura. Así pues, usted puede calcular que tanto se estira o se comprime un material. Verán, acá tenemos los diferentes coeficientes de dilatación. Vamos a notar, bueno, en este caso para los metales, el del aluminio es uno de los más grandes, por decirlo de alguna manera. Esto es porque, bueno, esto significa que si yo pongo a calentar dos cuerpos con la misma forma, solo que uno hecho de aluminio y el otro hecho de, digamos, cobre, al calentarlos, el de aluminio se va a estirar más que el del cobre, asumiendo que ambos los calenté a la misma temperatura. Bien, entonces estos valores están en las tablas de su libro. Bien, por acá hay un ejemplo. Recuerden que los estábamos saltando. Luego tenemos la dilatación superficial. Bueno, ¿y esto cómo puede ser? Un ejemplo de dilatación superficial podría ser la dilatación del techo de sus casas. Podría ser una pared metálica o, bueno, en este caso observen que también el concreto tiene un coeficiente de expansión. O sea que también con el concreto ocurren estas deformaciones. No es único para los metales. Bien, tenemos acá entonces la dilatación de superficie. ¿Qué podríamos considerar como superficie? Bueno, puertas, ventanas, paredes e incluso, a ver, sí, conchas metálicas, sí. Bien, entonces, con la expansión de área, usted al inicio tiene, aquí tenemos la imagen de la parte inferior izquierda. Esta imagen, pues es el tamaño del cuerpo a la temperatura inicial. Aquí, de nuevo, vean que este cuerpo tiene ancho, tiene alto y tiene profundidad. Pero la profundidad es insignificante comparada con el alto y y el ancho. Entonces, como es insignificante, esta tercera dimensión es insignificante, podemos decir que únicamente contará el alto y el ancho. Bien, cuando hablamos de expansión superficial, vamos a tener que calcular áreas probablemente. Y aparecerá también un 2 acá en la ecuación. Vean ustedes, ahora trabajamos con área porque la expansión es de superficie. Y tenemos acá el coeficiente de dilatación superficial, que en este caso sería 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Acá tenemos un ejemplo, un trozo circular de lámina, que al inicio está a una temperatura de 25 y esa lámina tiene un agujero. Esta lámina tiene un agujero. Pues verán, cuando usted caliente dicha lámina, toda la lámina va a incrementar de tamaño, pero el agujero va a incrementar de tamaño también. No se va a reducir, sino que también se hace más grande. Bien, luego llegamos a la dilatación volumétrica. En este caso, pues es más aplicable, ¿verdad? Bueno, se aplica para todos, pero en realidad tiene
su momento de brillar, si queremos decirlo de alguna manera, cuando trabajamos con líquidos. Entonces, cuando trabajamos con líquidos, pues es más útil pensar que se expanden en todo el volumen que ocupan. Y entonces, como podemos ver en la imagen inferior izquierda, nosotros podríamos determinar cuánto es el incremento en volumen a partir de la medición, pues, en este caso, del fluido que se desbordó. Tenemos el recipiente lleno a tope y seguramente se calentó para que se expandiera el fluido. Y aquí pues ya lo están recogiendo. Bien, vean entonces que tenemos algunas sustancias en estado líquido. Tenemos gasolina, alcohol, glicerina, mercurio y agua. Entonces la que no nos interesa, ¿verdad? Que haga cambio de fase, es decir, que no se evapore, es aquí, la gasolina. La ecuación, de nuevo, sí se parece mucho a la que teníamos anteriormente para la dilatación superficial, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces? Aquí ya tenemos un volumen. Usualmente son 3 dimensiones. De manera que el coeficiente de dilatación volumétrica pues no va a aparecer, sino que en cambio aparece 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Cuando hablábamos de una superficie era 2 veces este valor. Ahora que estamos en un volumen es 3 veces este valor. Bien, este 3 veces el coeficiente de dilatación lineal se usa para objetos sólidos. En cambio, para los fluidos se utiliza este otro. Vean que la ecuación es la misma. En realidad, este, este casi que va a ser el mismo, pero bueno. Para los fluidos lo escribimos de esta manera. Bien, aquí tomamos entonces, por ejemplo, la gasolina, el hierro y el acero. ¿Sí? Y entonces, aquí al tomar estos dos coeficientes de expansión, vemos que la gasolina, a pesar de ser un 9.5, pero vean aquí es por 10 a la menos 4, en cambio el acero y el hierro es 36 por 10 a la menos 6, pero pues, este menos 6 me indica que a pesar de que aquí es 36 y aquí es 9.5, de que la gasolina se expande más. Se expande más que el hierro y que el acero. Ok. Acá tenemos un ejemplo pues, en nuestros automóviles. Bueno, en los automóviles, obviamente las llantas están llenas de aire. Y entonces, ¿qué pasa si la temperatura aumenta demasiado? Acá tenemos el coeficiente de dilatación volumétrico del aire. En este caso, pues, de nuevo es un volumen. Y esto se pregunta mucho porque hay personas que piensan de la siguiente manera. Bien, las llantas tengo que tenerlas a una presión de 32 psi. Listo. Entonces, para tener 32 psi a las 12 del mediodía, yo tengo que sacarle un poco de aire para que ande a menos. Y que así a las 12 del mediodía, que el aire se vuelve a expandir, me dé de nuevo los 32 psi. Bueno, así es como se piensa muchas veces. Pero en realidad no hay que preocuparse. Hay que colocarle la cantidad de PSI que el fabricante recomienda, ¿sí? Y ante altas temperaturas, es cierto, va a existir una expansión, pero el material de la llanta va a resistir. Bien, acá tenemos otro ejemplo, si lo vamos a hacer después.
Bien, aquí pasamos a los ejercicios resueltos. Bien, vamos a parar entonces con la grabación aquí.